El sudor le corría por la sien a Darío mientras el generador chispeaba con una obstinación que parecía burlarse de él. El aire de Iscar era pesado, con ese olor metálico que presagiaba tormenta. A cada respiración, sentía como el polvo del desierto eléctrico se mezclaba con el olor del aceite y la maquinaria. Había pasado horas reparando el núcleo de energía del puesto minero, solo, convencido de que nadie vendría a ayudarlo en medio de ese infierno magnético. Pero entonces, sin un solo sonido, una sombra se deslizó entre las columnas de luz que marcaban el perímetro. Era alta, elegante y extrañamente silenciosa. Lía. Su piel translúcida reflejaba el tono cobre del atardecer, y sus ojos, dos piedras amatistas, lo observaban con una calma que casi lo desarmó. No pensé que vendrías, dijo Darío, limpiándose la frente con el dorso de la mano. No suelo ignorar una tormenta, respondió ella, avanzando un paso. Su voz era suave, pero en ella había algo que siempre lo hacía sentirse observado desde dentro, como si cada palabra suya fuera un análisis. Darío volvió al panel del generador, intentando concentrarse. El calor era insoportable. Pero mientras manipulaba los controles, notó algo distinto. Lía no hablaba. No se movía. Solo lo miraba. Y entonces respiró, apenas, como si algo en el aire la hubiera llamado. Ese olor, murmuró, casi sin voz. Darío frunció el ceño y se giró hacia ella. ¿Olor? Tu esfuerzo, dijo, cerrando los ojos un instante. Es intenso. Ella dio un paso más. El aire entre ambos pareció vibrar. La brisa trajo consigo el olor del sudor humano, mezclado con el ozono del generador. Lía abrió los ojos y por un instante el brillo púrpura de sus pupilas se encendió. Fue tan breve que Darío pensó haberlo imaginado. Perdón, dijo él, nervioso. No tuve tiempo de ducharme. Lía ladeó la cabeza, como si tratara de comprender algo que se le escapaba. Su respiración era irregular, cosa poco común en ella. Siempre había sido una mujer precisa, casi mecánica. Sin embargo, ahora sus labios entreabiertos mostraban una vulnerabilidad que lo desconcertó. No te disculpes, susurró. Darío tragó saliva. Sintió que debía hablar, romper ese silencio cargado de algo indefinible. ¿Estás bien, Lía? Ella no respondió. En su lugar, se acercó lo suficiente para que él pudiera notar el leve destello de sus venas cristalinas, latiendo bajo la piel. Era hermosa, sí, pero también extraña, como una criatura hecha de otra lógica. Tu olor activa algo en mí, dijo finalmente. No lo entiendo, pero no puedo ignorarlo. La frase quedó suspendida entre ellos. Una gota de sudor cayó del mentón de Darío, y ella la siguió con la mirada como si observara un fenómeno sagrado. Luego retrocedió un paso, tocándose el pecho, confusa. Debería irme, susurró, pero no se movió. Un trueno retumbó sobre la cúpula del horizonte. El suelo vibró. El generador emitió un zumbido grave, y una ráfaga de aire caliente barrió el hangar. Darío alzó la vista justo a tiempo para verla cerrar los ojos, temblando levemente, como si algo dentro de su cuerpo estuviera respondiendo estímulos que la sobrepasaban. Lía, dijo, acercándose. No estás bien. Ella abrió los ojos, respiró hondo y lo miró directamente, con una intensidad que lo detuvo en seco. Estoy demasiado bien, confesó, en un tono que le erizó la piel. El cielo se quebró con un relámpago. El resplandor iluminó sus rostros. Por un instante, Darío pensó en dar un paso atrás, pero algo en ella lo detuvo. No era amenaza. Era algo más primitivo. Curioso. Vivo. La tormenta cayó con fuerza sobre el techo metálico, y en ese ruido ensordecedor, ambos quedaron atrapados en el mismo espacio, en el mismo aire cargado de electricidad y deseo contenido. Lía dio un paso más. Su voz, apenas audible entre los truenos, le rozó la mente. Tu especie no sabe lo que provoca cuando lucha, cuando suda, cuando no se rinde. No es solo esfuerzo. Es feromonas, señales, vida. Darío quiso responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La luz de emergencia se tiñó de rojo, y por un segundo el reflejo sobre la piel de Lía la hizo parecer una diosa de otro mundo. Ella alzó la mano y rozó la muñeca de él, tan solo un instante, antes de retirarse bruscamente. No, dijo, agitada. No puedo. Salió del hangar con pasos rápidos, pero su sombra se detuvo justo en la entrada, donde la lluvia comenzaba a golpear la arena. Se giró una vez más, sus ojos encendidos por dentro, y añadió, tu olor se quedará conmigo, humano. Aunque quiera olvidarlo. Darío se quedó solo,
respirando fuerte, sin saber si temblaba por el miedo, el calor o lo que acababa de ver en ella. La tormenta rugió fuera, y él, sin comprender del todo, supo que algo había cambiado. No en la atmósfera de Iskar. En ella. Y en él. La tormenta había devorado la colonia por completo. Afuera, el cielo era un océano de relámpagos que caían en espiral sobre la arena roja. Dentro del hangar, el generador parpadeaba moribundo. Los sistemas de energía se habían rendido. Todo quedaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor azulado que emanaba del cuerpo de Lía. Darío intentó reactivar el panel manual, pero los circuitos estaban fritos. La humedad había hecho estragos. La única luz era ella. Su piel parecía un lienzo vivo que respiraba luz. Cada movimiento dejaba un rastro tenue, como el reflejo de la luna en el agua. La tormenta ha interferido con el escudo, dijo él, golpeando el panel. Lía no contestó. Permanecía de pie, inmóvil, observando cómo la lluvia chocaba contra las placas del techo. Su respiración era profunda, demasiado para una mujer de su especie, conocida por su control absoluto. Darío la miró de reojo. Había algo diferente en su postura, algo que no supo definir hasta que ella habló. Tu especie suda cuando lucha, dijo en voz baja, con un tono más grave del habitual. En la mía, eso es peligroso. Darío se detuvo y se giró hacia ella. La tormenta rugía detrás de las paredes. ¿Peligroso? Sí. Ciertas partículas en tu transpiración provocan respuestas biológicas, químicas, intensas. Se acercó un paso, y el resplandor que emanaba de su piel aumentó. Sus pupilas se dilataron, tornándose casi negras. Darío sintió que el aire se espesaba. ¿Y qué tipo de respuestas? Preguntó, apenas en un susurro. Ella lo miró directamente, sin pestañear. Deseo, dijo. La palabra flotó entre ellos, pesada, real. Darío tragó saliva. Nunca había escuchado esa palabra salir de su boca con tanta humanidad. Lía respiró hondo, como si luchara consigo misma. Dio un paso más, y su proximidad fue casi tangible. Darío podía sentir el leve calor que emanaba de ella, un calor diferente, interno, casi eléctrico. No es mi voluntad, dijo, intentando mantener la compostura. Mi biología responde, aunque no quiera. Entonces, ¿no lo controlas? Ella cerró los ojos, apenas un segundo. No del todo. Pero puedo contenerlo. Si no me obligas a respirar tan cerca. La tensión se estiró entre ambos. Afuera, el viento ululó como una bestia. Dentro, el silencio se volvió insoportable. Darío dio un paso atrás, pero el generador soltó una chispa que iluminó brevemente el espacio. Instintivamente, Lía se acercó, empujándolo contra la pared para protegerlo. La descarga los envolvió en un destello que duró menos de un segundo. Pero ese segundo bastó. El contacto de su cuerpo fue una llamarada. La piel de ella vibraba, literalmente. El pulso de su energía se sincronizó con el de Darío, y ambos quedaron mirando el mismo punto en la oscuridad, respirando al mismo ritmo. Tu piel, murmuró él. Está intentando regularse, respondió ella, con voz temblorosa. Pero tú, no ayudas. Darío sonrió apenas, pese al momento. No es como si lo hiciera a propósito. Ella lo miró, con una mezcla de enojo y fascinación. Tu especie juega con fuego sin saberlo. Ese olor que desprendes, en mi mundo, se consideraría un arma. Una ráfaga de viento hizo crujir la puerta principal. Un rugido grave resonó en la distancia, más allá de la tormenta. Darío alzó la vista. No era un trueno. ¿Lo oíste? Lía asintió, instantáneamente alerta. Hay movimiento afuera. No es natural. Corrió hacia el monitor lateral, pero estaba apagado. La tormenta había cortado las cámaras. El rugido volvió, esta vez más cerca. Algo golpeó el perímetro metálico. Darío tomó su pistola de impulsos y revisó la carga. Debemos mantenernos aquí hasta que pase, dijo. El escudo exterior aún aguanta algo. Lía no respondió. Se movía de un lado a otro, inquieta, con una energía distinta. Era como si sus sentidos estuvieran desbordados. Darío lo notó. ¿Lía? Ella se detuvo frente a él, tan cerca que pudo oler la mezcla entre ozono y el perfume natural que desprendía su piel. Tu olor no se disipa, dijo ella, sin ocultar la frustración. Se adhiere a mí. Lo siento. No lo sientas. No entiendes lo que significa. Sus manos temblaban, y Darío pensó que,
por primera vez desde que la conocía, Lía tenía miedo. No del peligro exterior, sino de sí misma. Podemos hablar de esto cuando pase la tormenta, dijo él suavemente. O cuando dejes de mirarme así. Ella sonrió, apenas. Fue una sonrisa pequeña, casi triste. No sé cómo dejar de mirarte, Darío. No mientras sigas respirando tan cerca. Un rugido más fuerte sacudió el hangar. Algo gigantesco golpeó las paredes con furia. Los sensores de presión vibraron. Ambos se giraron al mismo tiempo. No son humanos, dijo ella. Ni lo dudo, respondió él, levantando el arma. Una sombra cruzó las rendijas de la puerta. Otra. Luego otra más. Lía extendió los brazos y una serie de filamentos brillantes emergieron de su armadura viva, ondulando como raíces lumínicas. Darío apenas tuvo tiempo de asombrarse antes de que las luces de emergencia murieran por completo. La oscuridad fue total. Solo el pulso de Lía los mantenía visibles. Primero sobrevivimos, dijo él, alzando la pistola. Luego, vemos qué nos pasa. Lía asintió, sus ojos centelleando en la penumbra. Y si no sobrevivimos, susurró ella, al menos sabré que el último olor que respiré fue el tuyo. El rugido se repitió, más cerca. El metal crujió. Y entre los destellos del relámpago, Darío vio las sombras moverse. No había escapatoria. Solo ella, él y la tormenta. Las señales en la piel de ambos ya estaban escritas. Y esa noche, la oscuridad sería testigo de cómo dos mundos distintos comenzaban a arder en el mismo fuego. El primer impacto sacudió el hangar como si un titán hubiera golpeado la estructura con toda su furia. Las luces parpadearon un instante antes de apagarse por completo, dejando solo el brillo tenue que emanaba del cuerpo de Lía. El aire se llenó de polvo y un zumbido eléctrico. Darío se movió con rapidez, ajustando la carga de su pistola de impulsos. A su lado, Lía desplegó los filamentos vivos de su armadura, que se extendieron desde sus brazos como ramas de luz. Cada hebra vibraba, lista para perforar. El rugido volvió, y esta vez, la puerta principal cedió. 3 criaturas irrumpieron, envueltas en barro y lluvia. Tenían 6 patas, piel blindada y ojos como carbones encendidos. Bestias del páramo. Predadores atraídos por el calor y el olor. Darío disparó primero. La descarga de energía golpeó al más cercano en el pecho, lanzándolo contra una columna. Lía giró sobre sí misma, y sus filamentos se enroscaron en el cuello de otra bestia, cortándola con un movimiento seco. La tercera embistió a Darío, que cayó de espaldas, resbalando entre chispas. Antes de que el monstruo lo alcanzara, Lía se lanzó sobre él. Su cuerpo impactó contra el de la criatura con una fuerza inhumana. Hubo un estallido de energía, un grito y olor a carne quemada. Luego, silencio. Solo la respiración entrecortada de ambos llenaba el aire. Darío se incorporó, cubierto de sangre y sudor. Lía estaba arrodillada, los filamentos de su armadura retrayéndose lentamente. Su luz interior parpadeaba, inestable. «Estás herida», dijo él, acercándose. Ella negó con la cabeza. «No es sangre mía», susurró. «Pero hay algo distinto». La observó. Su piel parecía más luminosa, su respiración más rápida. Una vibración leve recorría su cuello, y cada vez que exhalaba, el aire se volvía más cálido. Darío la conocía lo suficiente para notar que algo dentro de ella estaba cambiando, como si la lucha hubiera activado algo dormido. «¿Qué te pasa, Lía?» Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «No es debilidad. Es una respuesta biológica», confesó con esfuerzo. «El combate, la adrenalina, tu olor, todo eso, se combina. Es un ciclo natural en mi especie, pero nunca lo había sentido así». Darío permaneció en silencio, observándola. Lía rara vez se mostraba vulnerable. Era una de las mejores embajadoras militares de su planeta, fría, racional, precisa. Y ahora temblaba, con las manos apretadas sobre el pecho, intentando controlar algo que su cuerpo ya no obedecía. «Entonces no me acerco», dijo él, retrocediendo un paso. Ella levantó la cabeza, los ojos brillantes. «No. Quédate». Su voz sonó más humana que nunca. Darío obedeció. Se sentó frente a ella, la respiración de ambos mezclándose. La lluvia seguía cayendo afuera, marcando un ritmo constante sobre el techo metálico. El olor del ozono y de la sangre quemada llenaba el aire. Lía se apoyó en la pared, intentando estabilizar su respiración. «No deberías estar aquí», murmuró. «No deberías hacerme sentir esto.
Tampoco pedí hacerlo, respondió Darío, con una media sonrisa. Pero aquí estamos. Ella lo miró, y en esa mirada se mezclaban la confusión, la fascinación y un miedo silencioso. En mi especie, las reacciones químicas son un lenguaje, explicó con voz baja. No decimos lo que sentimos. Lo irradiamos. Nuestros cuerpos lo expresan. Y el mío, está diciendo demasiado. Darío la observó. Una gota de sudor resbaló por su cuello, reflejando su propia luz. Lía notó la mirada y giró el rostro. Te deseo, admitió sin rodeos. Pero no sé si es mi voluntad o mi biología. Él respiró hondo. Quizás no haya diferencia. El silencio entre ambos se volvió intenso. Afuera, el viento aullaba, y un relámpago iluminó el hangar, mostrando los cuerpos inmóviles de las bestias. Por un instante, parecieron las ruinas de un sueño que no les pertenecía. Lía se levantó lentamente, aún temblando. Darío lo notó y dio un paso hacia ella, instintivamente. Déjame ayudarte, dijo. Ella dudó un segundo, luego asintió. Él la tomó del brazo con cuidado, y al hacerlo sintió una descarga leve, un pulso que le recorrió la piel. Lía cerró los ojos. Tu contacto me estabiliza, susurró. Es extraño. Entonces no te soltaré. La frase quedó suspendida en el aire, y por un momento ambos se miraron como si el universo se hubiera detenido. Pero la calma no duró. Un sonido metálico proveniente del túnel norte lo sobresaltó. No era un rugido. Era algo más calculado. Lía giró hacia el origen del ruido, los sentidos en alerta. Eso no es fauna, dijo. Es alguien. Darío sintió un escalofrío. El comandante Vega, murmuró. Me advirtió que no confiara en ti. Lía no lo negó. No es él quien viene, respondió. Es alguien enviado por él. Ambos se miraron, y sin decir más, comenzaron a moverse entre los restos del combate, preparándose para lo que se avecinaba. La tormenta rugía con más fuerza, y el eco de pasos metálicos resonaba más cerca. Mientras cargaba su arma, Darío notó que Lía lo observaba otra vez. Su respiración era más estable ahora, pero sus ojos aún ardían con un brillo que no era del todo natural. No me importa lo que diga Vega, dijo él, sin apartar la vista del pasillo. Si tengo que elegir entre seguir órdenes o protegerte, ya elegí. Lía parpadeó, sorprendida por la certeza en su voz. Y yo elegí quedarme, dijo ella. Aunque mi cuerpo me traicione, aunque me queme por dentro. El sonido de los pasos se detuvo justo fuera del hangar. Ambos levantaron sus armas, hombro con hombro. La puerta se abrió lentamente, revelando siluetas humanas armadas. El aire vibró con una mezcla de tensión, deseo y peligro. Y en medio de la tormenta, bajo el resplandor de la energía que aún danzaba en la piel de Lía, Darío comprendió algo que no se atrevió a decir en voz alta, que lo que los unía iba más allá del azar o de la biología. Era algo más antiguo. Algo que solo el fuego y la lucha podían despertar. El túnel norte era un corredor de sombras y ecos metálicos. Cada paso resonaba como un latido amplificado por el miedo y la tensión. Darío avanzaba con el arma lista, mientras Lía caminaba detrás, su luz interior proyectando un resplandor suave sobre las paredes agrietadas. Aquel brillo era la única claridad que les quedaba en medio de la oscuridad. El silencio no era completo. Desde el fondo llegaban murmullos, un zumbido bajo, el siseo eléctrico de los dispositivos que Vega había instalado para vigilar cada rincón de la colonia. Lía podía sentirlos. Su cuerpo, sensible a los campos energéticos, percibía las alteraciones antes de que se manifestaran. Nos observan, dijo, apenas audible. Darío asintió. Ya lo había imaginado. Desde que ella llegó, Vega la había considerado una amenaza. No por lo que era, sino por lo que despertaba en los demás. Curiosidad, atracción, la posibilidad de un cambio. Siguieron avanzando hasta llegar al núcleo de mantenimiento. Allí encontraron los restos de un dron de seguridad, destrozado, las piezas esparcidas como los fragmentos de un secreto mal guardado. Lía se agachó y tocó el metal con los dedos. Un residuo de energía aún chispeaba en su superficie. Corte limpio. No es sabotaje improvisado, dijo. Usaron armas del ejército. Darío apretó la mandíbula. Vega no confía ni en sus hombres. Pero sí tiene acceso a ese tipo de equipo. Ella levantó la vista. Su expresión era distinta, ya no mostraba solo disciplina, sino algo más íntimo, una forma de determinación nacida del instinto. Nos culpará, afirmó con calma. Y lo creerán,
respondió él. Por primera vez desde que la conocía, Lía apartó la mirada, como si el peso de la realidad fuera más difícil de soportar que el combate. En el reflejo metálico del pasillo, Darío vio su rostro y comprendió que lo que la mantenía firme no era la frialdad, sino el miedo de perder el control frente a alguien que ya había aprendido a conmoverla. Podrías irte, dijo ella, después de un silencio. Si te quedas, serás parte de mi condena. Darío soltó una risa breve, sin humor. No soy de los que huyen cuando las cosas se complican. Eso te hará daño. Entonces que duela por algo que valga la pena. Sus miradas se cruzaron. No había palabras suficientes para contener lo que ambos entendían. En ese instante, una luz roja se encendió en la pared del fondo. Era un proyector de transmisión. La voz de Vega inundó el corredor con un tono autoritario, lleno de cálculo. Darío, entrega a la alienígena. No conviertas este error en traición. La colonia no necesita un héroe. Lía cerró los ojos un momento, como si la voz la atravesara. Darío se interpuso entre ella y el dispositivo. No pienso entregarla. Entonces caerás con ella, replicó Vega. Tienes una hora antes de que mis escuadrones lleguen. La luz se apagó, dejando solo el eco de la amenaza. El silencio volvió, pesado. Lía se acercó, tan cerca que el aire entre ellos pareció adquirir textura. No quiero que elijas entre tu gente y lo que sientes. No me hagas elegir. Luchémoslo. Ella lo miró fijamente. Había algo casi sagrado en la forma en que lo observaba, como si buscara su reflejo dentro de él. Si luchamos juntos, dijo, compartirás mi destino. Ya lo comparto, respondió él, y no hubo titubeo en su voz. Un relámpago atravesó la claraboya del techo, bañándolos de luz blanca. En ese destello, Darío alzó la mano y tocó el rostro de Lía. Su piel era fría al principio, pero en segundos se volvió cálida, viva. Lía no se apartó. Tu especie tiene una manera curiosa de sellar los pactos, murmuró, apenas un hilo de voz. Nos gusta hacerlo mirándonos a los ojos, dijo él. Durante un instante eterno, lo hicieron. Dos seres de mundos diferentes, con un mismo latido. Afuera, la tormenta rugía como testigo del juramento que acababan de pronunciar sin palabras. Luego, sin previo aviso, el suelo tembló. La vibración subía desde las entrañas de la base. Lía se apartó de un salto, percibiendo el cambio antes de que Darío pudiera reaccionar. Están activando el protocolo de cierre, dijo. Nos van a sellar dentro. Darío apretó el arma, revisó la carga y soltó un suspiro. Entonces habrá que salir antes de que lo logren. Y después, preguntó Lía, ¿qué harás? Él la miró, una chispa de ironía en la sonrisa. Lo mismo que ahora, seguirte el ritmo. El corredor se llenó de alarmas y luz roja. Corrieron juntos hacia la salida, el eco de sus pasos fundiéndose con el rugido del metal. En medio del caos, Lía giró la cabeza y lo observó por última vez antes de perderse en la curva del pasillo. En su mirada había algo nuevo, no miedo, no deseo. Fe. Esa noche, mientras las puertas de la colonia se cerraban y el cielo se partía por el trueno, Darío comprendió que el pacto que acababan de sellar no era una estrategia ni una alianza temporal. Era una promesa. Una que cambiaría la historia de ambos, y del mundo que los había enfrentado. El cielo de Iscar se abrió en dos. Desde la torre norte se veían las columnas de fuego que ascendían entre los cráteres, mientras los rayos caían como lanzas sobre la superficie rojiza. La tormenta eléctrica había alcanzado su punto máximo, y la colonia entera parecía al borde del colapso. Darío y Lía emergieron del túnel principal cubiertos de polvo y con el pulso acelerado. El aire olía a metal, ozono y miedo. A su alrededor, los colonos corrían buscando refugio. Los sistemas de defensa titilaban sin orden ni control. El escudo principal, aquel que debía protegerlos de las criaturas del páramo, se desvanecía como una llama débil. El campo energético está cayendo, dijo Lía, revisando su brazalete de control. Su voz tenía la precisión de siempre, pero su respiración la traicionaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Darío. Minutos. Quizá menos. Un rugido retumbó a lo lejos, y ambos lo reconocieron. No eran truenos. Eran las bestias del páramo. Habían sentido la falla en el escudo y se acercaban, atraídas por el calor y el sonido. Darío miró hacia la torre central. Allí estaba el núcleo principal, donde Vega debía haber enviado un equipo de reparación. Pero no había señales de ayuda. Solo oscuridad y el eco de los disparos lejanos. Vega no intenta arreglarlo, dijo Darío, comprendiendo.
Él lo saboteó. Lía lo miró, con los ojos ardiendo. Entonces quiere que mueran todos. Quiere probar que mi presencia trajo el caos. Darío asintió. Sabía que Vega no soportaba su alianza con ella, ni la creciente simpatía de los colonos hacia la embajadora alienígena. Si el escudo caía y las criaturas arrasaban la base, nadie sobreviviría para contar la verdad. El viento rugió, trayendo un coro de chillidos que se aproximaban. Lía extendió sus filamentos bioluminiscentes y sus ojos brillaron con un tono violeta profundo. Debemos reiniciar el escudo manualmente. El acceso está en el corazón del núcleo. Pero la torre está llena de soldados de Vega. Entonces habrá que entrar sin permiso, dijo Darío, cargando su rifle. El suelo tembló bajo sus pies. A lo lejos, en el horizonte, una docena de figuras monstruosas avanzaba entre la lluvia eléctrica. Cada una era más grande que una cápsula de transporte. La grieta entre la tormenta y la superficie se iluminaba con cada paso de las criaturas. Lía lo miró. Su rostro estaba cubierto de gotas de lluvia, que resbalaban sobre su piel luminosa. Si no logramos estabilizar el núcleo, todos morirán, dijo con calma. Pero si entramos, Vega nos cazará. Prefiero morir intentando que vivir obedeciendo, respondió Darío sin dudar. Por primera vez, ella sonrió. Fue una sonrisa leve, temblorosa, pero sincera. Cruzaron el patio principal mientras la tormenta golpeaba las estructuras. El sonido del metal deformándose se mezclaba con los gritos lejanos de los colonos y el rugido de las bestias que ya trepaban por los muros exteriores. La torre norte se erguía como un coloso herido. Las luces internas parpadeaban, y las puertas automáticas habían sido selladas. Lía se acercó al panel de acceso y hundió la mano en el metal. Su piel se fusionó con los circuitos. La armadura viva chispeó. Puedo forzar la entrada, pero necesito que contengas la corriente. Si no, la sobrecarga me quemará desde dentro. Hazlo, dijo Darío, sin pensarlo. Colocó su mano sobre la suya. Sintió el pulso de energía pasar entre ambos, una corriente viva que vibró en el aire. Lía cerró los ojos, y la puerta se abrió con un estallido de luz. El contacto entre sus manos se mantuvo unos segundos más. Ninguno lo soltó de inmediato. Tu energía estabiliza la mía, susurró ella. Y la tuya me da fuerza. No la sueltes todavía. Entraron. El interior del núcleo era un laberinto de cables, cristales energéticos y vapor. El corazón del escudo latía en el centro, una esfera de energía azul suspendida entre columnas metálicas. Pero la superficie estaba agrietada, como si algo la hubiera dañado deliberadamente. Lía se acercó corriendo, examinando las fracturas. Fue manipulado con armas de pulso. Exactamente el tipo que usa Vega. Entonces aún puede estar aquí, dijo Darío, mirando hacia los pisos superiores. Como respuesta, un disparo atravesó el aire y rozó su hombro. El dolor fue inmediato. Darío cayó de rodillas, pero logró girar el arma y devolver el fuego. Desde el nivel superior, una figura se asomó entre las sombras. Vega, deténganse, gritó. No salvarán a nadie. El tratado estaba condenado desde el principio. Lía corrió hacia el núcleo, buscando cubrirse. El rostro de Vega apareció bajo la luz intermitente, su uniforme empapado, su mirada fría, su mano temblando sobre el gatillo. Siempre supe que te convertirías en una amenaza, le dijo a Lía. Lo vi desde el primer día que ese hombre te miró. Darío se levantó, sangrando, y apuntó directo al pecho del comandante. No tienes idea de lo que es una amenaza hasta que la hace sangrar, dijo con rabia contenida. El suelo volvió a temblar. Desde las grietas del domo, los rugidos se acercaban. Las criaturas ya estaban dentro del perímetro. Tenemos que activarlo ahora, gritó Lía. Hazlo, respondió él, sin apartar el arma de Vega. Ella extendió las manos hacia el núcleo fracturado. Su energía se unió con la del sistema, y la esfera azul comenzó a girar con violencia. Descargas de luz recorrían su cuerpo, iluminando el sudor en su piel translúcida. Darío se acercó para sostenerla. No lo soportarás sola, dijo. Deja que te ayude. Si entras en contacto directo, tu cuerpo colapsará. Entonces caigamos juntos. La miró con una firmeza que la desarmó. Lía asintió lentamente y entrelazó sus dedos con los de él. La corriente los atravesó como una ola. Ambos gritaron, pero no se soltaron. Las luces de la torre parpadearon. Una a una, las líneas de energía se encendieron. Afuera, el escudo volvió a brillar,
cubriendo la colonia con una cúpula reluciente. Las bestias chocaron contra ella y retrocedieron rugiendo. Vega los observó desde las escaleras, con los ojos abiertos de incredulidad. El núcleo se estabilizó. Lía se desplomó en los brazos de Darío, exhausta pero viva. «Lo lograste», susurró él. «Lo logramos», respondió ella, su voz apenas audible. A su alrededor, el silencio volvió. La grieta que había estado a punto de devorar la colonia se cerró, pero una nueva se había abierto entre la lealtad y la rebelión. Vega no dijo nada. Simplemente se dio media vuelta y desapareció entre los pasillos. Darío sostuvo a Lía contra su pecho. Ella lo miró, con los ojos brillantes, una mezcla de cansancio y algo más profundo. «Tu especie lucha incluso cuando todo parece perdido», dijo con una sonrisa débil. «Ahora entiendo por qué los llaman humanos. Y tú sigues sorprendiéndome cada vez que respiras», respondió él. La cúpula de energía seguía brillando sobre ellos. Afuera, las criaturas se retiraban, vencidas. Dentro, bajo la luz azul del núcleo, Lía y Darío permanecieron unidos, respirando el mismo aire, conscientes de que algo más que el escudo había sido encendido aquella noche. Algo imposible de apagar. La calma que siguió al restablecimiento del escudo duró apenas unos minutos. Desde los túneles inferiores llegó un estruendo sordo, un retumbar que hizo temblar los cimientos de la torre. El aire estaba cargado, y el olor a ozono aún impregnaba cada superficie. Lía seguía apoyada en el pecho de Darío, respirando con dificultad. Su piel irradiaba destellos intermitentes, señales de que había sobrepasado los límites de su especie. «Tienes que descansar», le dijo él, sujetándola con cuidado. «No hay tiempo», respondió, intentando incorporarse. «Vega no ha terminado. Si falló en destruir el escudo, lo intentará con nosotros». Darío la ayudó a ponerse de pie. Su contacto era casi reverente. Lía apenas podía mantenerse erguida, pero sus ojos seguían brillando con una claridad que intimidaba. Había en ellos una mezcla de determinación y algo que Darío no se atrevía a nombrar, un lazo, una entrega silenciosa. El ascensor de mantenimiento se activó de pronto con un chirrido. Ambos se giraron, tensos. La compuerta se abrió, revelando a Vega acompañado por 2 soldados. Las armas apuntaban directo hacia ellos. «Dejen de resistirse», ordenó Vega, su voz resonando sobre el eco metálico del lugar. «Esto se acaba aquí». Darío dio un paso al frente, poniéndose entre los soldados y Lía. «Te advertí que no la tocaras», dijo, apuntando con su rifle. «No entiendes, Darío», replicó Vega con una calma siniestra. «Esa criatura no solo sabotea el escudo. Sabotea tu mente. Mírate. Has perdido todo por ella». Lía dio un paso al lado de Darío. «Él no ha perdido nada», dijo con voz firme. «Lo que hace, lo hace por elección. Algo que tú olvidaste hace mucho». La tensión era palpable. Los soldados intercambiaron miradas inseguras. Vega frunció el ceño, avanzando lentamente. «Tú no sabes lo que es elección. Tus impulsos son reacciones químicas disfrazadas de emociones. No puedes amar, Lía. Solo imitarlo». La palabra quedó flotando entre ellos como una herida abierta. Lía bajó la vista, y por un momento Darío temió que Vega hubiera logrado quebrarla. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos destellaban con una luz tan intensa que el aire pareció vibrar. «Si no puedo amar, ¿por qué me duele verlo herido?», preguntó con una voz que no temblaba. Vega levantó el arma, dispuesto a disparar. El disparo resonó con un rugido seco. Darío reaccionó sin pensar, lanzándose sobre Lía. El rayo le atravesó el hombro y lo arrojó contra la consola del generador. Un grito escapó de sus labios, breve pero profundo. Lía cayó de rodillas junto a él. Su respiración se aceleró. Tocó la herida con ambas manos, y sus filamentos comenzaron a emitir una luz cálida. La energía fluyó desde su cuerpo hacia el de Darío. Él sintió el calor invadirle el pecho, una corriente dulce que quemaba y sanaba a la vez. «No», susurró él. «No lo hagas. Podrías agotar tu energía». «No pienso perderte», dijo ella con voz temblorosa. El resplandor aumentó hasta inundar la sala. Los soldados se cubrieron los ojos. Cuando la luz se desvaneció, la herida de Darío se había cerrado. Lía cayó exhausta, sus fuerzas drenadas por completo. Vega observó la escena, desconcertado. «¿Qué eres?», murmuró. Darío se levantó lentamente, con la respiración entrecortada. Su mirada era fuego puro. «Lo que tú nunca fuiste», dijo. «Humano».
Se abalanzó sobre Vega antes de que éste pudiera reaccionar. El golpe de su rifle contra el casco del comandante resonó como un trueno. El arma de Vega cayó al suelo. Darío lo empujó contra una columna. Los soldados dudaron. Uno bajó el arma. El otro retrocedió un paso. Lía los observó con los ojos semicerrados, su voz apenas un susurro. «Ya no lo sigan», dijo. Él destruyó lo que juró proteger. Los hombres bajaron definitivamente las armas. Vega se liberó del agarre de Darío, jadeante. «¿Crees que esto terminó?», escupió. «Pero mientras ella viva, ningún humano estará a salvo». Lía avanzó, tambaleante, hasta quedar frente a él. «Tu odio te hizo más alienígena que yo». El comandante la miró con una mezcla de miedo y desprecio. Luego, sin otra palabra, huyó por la puerta lateral. El sonido de sus pasos se perdió en los corredores vacíos. La lluvia golpeaba la cúpula exterior, creando un ritmo constante sobre el silencio que siguió. Darío se giró hacia Lía. Su piel aún brillaba débilmente, como si el fuego interior estuviera extinguiéndose. «Te advertí que te agotarías», dijo él, tomándola entre sus brazos. «Valió la pena», respondió ella con una sonrisa apenas visible. «No digas eso». «Sí. Lo valió. Porque ahora entiendo lo que antes no podía comprender». «¿Qué cosa?», preguntó él, mirándola a los ojos. «Que el amor no se mide por lo que sentimos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar». El silencio volvió a envolverlos. Afuera, las criaturas del páramo se retiraban poco a poco, confundidas por el resurgir del escudo. Dentro, la torre latía con un nuevo pulso. Darío la sostuvo con más fuerza. Su piel estaba tibia, su respiración irregular. Él sabía que su energía vital se había reducido al límite. «Voy a sacarte de aquí», prometió. Ella negó con la cabeza. «El escudo necesita supervisión. Si lo dejo sin control, volverá a caer. Entonces nos quedaremos juntos», dijo él. «Hasta que esto termine». Sus palabras fueron un ancla en medio del caos. Lía lo miró, y en ese instante, la frialdad de su especie se disolvió. Se inclinó lentamente y apoyó su frente contra la de él. El contacto fue leve, pero en ese roce se transmitió todo: el agradecimiento, el cansancio, la conexión que había nacido entre dos seres imposibles. El núcleo vibró una última vez y se estabilizó. En el resplandor azul, Darío y Lía permanecieron inmóviles, respirando al unísono. La tormenta afuera se disipaba. El amanecer se filtraba entre las nubes, dorando la cúpula con una luz nueva. Por primera vez, Lía no sintió miedo de lo que su cuerpo hacía, ni de lo que su mente no podía explicar. Porque en el centro del desastre, había descubierto algo más poderoso que la biología. Había descubierto que el fuego que la consumía ya no era una reacción química. Era humano. Y en ese fuego, ambos permanecieron bajo el mismo pulso, con los corazones latiendo juntos mientras la colonia renacía alrededor de ellos. El amanecer llegó sobre Iscar como una promesa incierta. La tormenta había amainado, pero el aire aún vibraba con la energía residual del escudo. Desde lo alto de la torre, se podía ver la vasta extensión del desierto eléctrico, donde los rayos aún se perdían en el horizonte, como serpientes de luz que se negaban a morir. Darío y Lía permanecían en el centro del núcleo, rodeados por el silencio que seguía a una batalla demasiado grande. Los colonos comenzaban a salir de los refugios, mirando hacia la cúpula con un asombro que rayaba en la reverencia. No entendían del todo lo que había pasado, pero sabían que habían sobrevivido gracias a ellos. Lía observaba el amanecer a través del cristal fracturado del domo. Su piel había perdido parte de su resplandor, pero aún conservaba un brillo tenue, cálido, casi humano. «Lo logramos», murmuró Darío, acercándose. «El escudo sigue estable». Ella asintió, aunque su expresión no mostraba alivio. «Vega escapó», dijo en voz baja. «No dejará esto así. No después de haber perdido el control». Darío lo sabía. Conocía a Vega desde hacía años, y entendía su mente militar. Era demasiado orgulloso para aceptar una derrota, y demasiado peligroso para desaparecer sin dejar una última herida. Mientras revisaban los sistemas, Lía detectó una señal en los niveles inferiores, una emisión irregular, casi imperceptible. La observó detenidamente, y su mirada se endureció. «Es una transmisión de detonación remota», dijo con frialdad. «Está vinculada al generador secundario». Darío sintió el golpe de la noticia. ¿Una bomba? No exactamente. Es un pulso de anulación. Si se activa, colapsará el escudo desde dentro.
¿Cuánto tiempo tenemos? 12 minutos, tal vez menos. La voz de Lía sonó serena, pero el pulso que recorría su cuello la delataba. Darío ajustó su rifle y tomó su comunicador. Avisaré a los colonos para evacuar el perímetro. No hay tiempo, dijo ella. Si salvan la cúpula, salvarán a todos. Se miraron, comprendiendo lo que eso implicaba. Solo había una forma de detener la señal, acceder al punto de transmisión en el subsuelo, justo bajo el núcleo de energía. Corrieron por los corredores vacíos. El eco de sus pasos resonaba como un compás de urgencia. A cada esquina, la base mostraba las cicatrices de la batalla, paredes quemadas, cables colgando, el olor persistente del ozono. Cuando llegaron al nivel más bajo, la oscuridad era casi total. Solo la bioluminiscencia de Lía les permitía ver. El aire era denso, cargado de calor y electricidad. La señal proviene de aquí, dijo ella, tocando una compuerta circular incrustada en el suelo. Darío se agachó junto a ella y levantó el panel. Dentro, una maraña de cables conectaba un pequeño núcleo de energía, del tamaño de un corazón. Lía lo observó con atención. El detonador está enlazado a una frecuencia externa. Necesito cortar la transmisión manualmente. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero no desde aquí. Tendré que exponerme directamente a la señal. Darío entendió de inmediato el riesgo. Si Lía conectaba su biología al dispositivo, la onda de choque electromagnética pasaría a través de ella. Nadie podría sobrevivir a eso. No, dijo, tajante. No lo hará sola. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y desesperación. Darío, si no lo hago, todos morirán. No hay otra opción. Sí la hay, replicó él. Lo haremos juntos. Ella negó con la cabeza. Tu cuerpo no soportaría el pulso. El mío fue creado para resistirlo, en teoría. Darío le tomó la mano, firme. No quiero teorías. Quiero verte viva cuando esto termine. Por un momento, ninguno habló. El silencio era pesado, lleno de cosas que no se atrevían a decir. Finalmente, Lía bajó la mirada. Cuando me conecte, la señal me buscará a través de mis impulsos neuronales. Si tú sostienes el enlace físico, podré redirigir parte de la energía hacia ti y estabilizar la carga. Pero sentirás todo. Ya sentí lo que es perderte una vez, dijo él. No pienso repetirlo. Lía asintió con los ojos brillantes. Se arrodilló frente al panel, colocó las manos sobre los cables y dejó que su energía fluyera. Su piel se iluminó, primero con un tono violeta, luego con un blanco cegador. Darío se agachó junto a ella, colocando su mano sobre la suya. El contacto fue inmediato. Un torrente de calor recorrió sus cuerpos, mezclando sus pulsos en una frecuencia única. Lía tembló, pero no soltó el enlace. La señal está resistiendo, dijo, jadeante. Es más fuerte de lo que pensaba. Entonces empújala más. Estoy contigo. Una chispa azul surgió del panel y recorrió sus brazos. La energía los envolvió como un fuego líquido. Lía gritó, y Darío apretó su mano con fuerza. La temperatura subió, el aire vibró, y las luces del pasillo estallaron. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Ambos respiraban al mismo ritmo, sus corazones golpeando con una sincronía que desafiaba la lógica. Lía vio recuerdos que no eran suyos, la infancia de Darío, la tierra, un cielo azul que jamás había conocido. Darío sintió el pulso alienígena de ella, su miedo ancestral a la soledad, su lucha por comprender lo que significaba amar a algo tan distinto. El núcleo comenzó a emitir una frecuencia más aguda. Lía alzó la voz entre los zumbidos. Casi está. Falta poco. La explosión que temían nunca llegó. En su lugar, el brillo se expandió en un resplandor puro, y la señal murió. Todo el subsuelo quedó en silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. Darío abrió los ojos y la vio desplomarse frente al panel. La sostuvo antes de que cayera al suelo. Lía, susurró, háblame. Ella lo miró con dificultad. Sus labios temblaban, pero sonrió. Lo logramos, humano testarudo. Él la abrazó con fuerza, sin preocuparse por la energía que aún chispeaba alrededor. Su frente tocó la de ella. Te dije que lo haríamos juntos. Y lo hicimos, dijo, su voz apenas audible. Has compartido mi frecuencia. Ya no somos dos. Sus ojos se cerraron lentamente, agotada, mientras el pulso del escudo volvía a estabilizarse sobre la colonia. Afuera,
Los colonos alzaban la vista al ver cómo el amanecer doraba la cúpula, ignorantes del sacrificio que había tenido lugar bajo sus pies. Darío permaneció con ella en brazos, sintiendo su respiración suave, rítmica. Por primera vez, comprendió lo que significaba el vínculo que habían formado, más allá de la carne, del miedo, de los mundos que los separaban. Habían fusionado sus almas en un solo latido. Y aunque la batalla parecía haber terminado, Darío sabía que Vega aún estaba ahí afuera, planeando su última jugada. Pero ya no importaba. Porque ahora, pase lo que pase, él y Lía eran una sola voz dentro del mismo fuego que había salvado Iscar. El fuego que ni el tiempo ni la guerra podrían apagar. El amanecer sobre Iscar era distinto aquella mañana. La tormenta había cesado, y el cielo, por primera vez en semanas, mostraba un tono azul profundo que nadie en la colonia recordaba haber visto. La cúpula protectora resplandecía con un brillo limpio, estable, como si el planeta mismo respirara en paz. Darío emergió de los niveles inferiores con Lía en brazos. Su cuerpo aún irradiaba un calor leve, el pulso bioluminiscente que corría bajo su piel había disminuido, pero seguía allí, constante, como una llama tranquila. Los colonos se reunieron alrededor al verlos. Algunos aplaudieron, otros se arrodillaron, otros simplemente observaron con una mezcla de asombro y respeto. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper el silencio que traía consigo aquella imagen, el humano y la alienígena, juntos, cubiertos por el mismo polvo y la misma luz. Lía abrió los ojos lentamente. La luz del amanecer se reflejó en ellos como en dos espejos violetas. ¿Dónde estamos? Susurró. Arriba, dijo Darío. Lo logramos. La colonia sigue en pie. Ella giró la cabeza, observando las estructuras reconstruidas, la cúpula firme, las naves de transporte que comenzaban a despegar para reparar las zonas externas. Se incorporó con ayuda de él y respiró hondo. Se siente distinto, dijo. Como si el aire tuviera vida otra vez. Darío la miró. No era la primera vez que la veía sonreír, pero aquella sonrisa tenía algo diferente. Era cálida, humana. Eres tú, respondió. Lo cambiaste todo. No. Lo hicimos los dos. A lo lejos, el sonido de un motor rompió el silencio. Una nave militar descendió sobre la plataforma central. Los colonos retrocedieron con miedo. El símbolo de la autoridad de Vega aún brillaba en su fuselaje. Darío alzó el arma por instinto, pero Lía le tocó el brazo con suavidad. No dispares, dijo. Déjame hablar con él. La compuerta se abrió. De la nave descendió Vega, sin escoltas, con el uniforme desgarrado y la mirada dura. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo que Darío no esperaba ver, duda. Avanzó unos pasos, deteniéndose frente a ellos. Sobrevivieron, dijo con voz seca. Gracias a ella, respondió Darío, sin bajar el arma. Vega miró a Lía. En su expresión se mezclaban orgullo herido y una especie de reconocimiento que no supo ocultar. Podría arrestarte, dijo. Podría decir que todo esto fue una violación del protocolo. Podrías, respondió ella, pero sabes que ya nadie te seguiría. El silencio se prolongó unos segundos. Vega respiró hondo y dejó caer el comunicador al suelo. El alto mando ha visto la transmisión, dijo finalmente. Vieron cómo ella salvó el escudo. Las órdenes que tengo son distintas ahora. Darío entrecerró los ojos. ¿Qué órdenes? Vega los miró a ambos y, por primera vez, bajó la cabeza. Negociar. Cooperar. Aprender. Tal vez incluso, confiar. Lía inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Confías tú en nosotros? No aún, admitió Vega. Pero hoy no voy a disparar. Y eso es un comienzo. Se giró hacia los colonos. El tratado con su especie seguirá. Y esta colonia no volverá a ser un campo de batalla. Luego, sin más palabras, subió a la nave y se alejó. Nadie lo detuvo. Nadie lo despidió. El viento sopló con suavidad cuando la nave desapareció entre las nubes. Lía exhaló lentamente, como si con ese aire soltara meses de tensión acumulada. Se fue, dijo Darío. Y no volverá. Ya no importa, respondió ella, mirando el cielo. Lo importante es lo que queda. Los colonos comenzaron a acercarse. Jimena, la jefa médica, se adelantó con lágrimas en los ojos. Los vimos desde el puesto central, dijo. Cuando el escudo volvió, pensé que era un milagro. Pero ahora sé que no fue suerte. Fue ustedes. Lía la miró con ternura. No fue solo nosotros.
Fue la decisión de no rendirse. Eso también es humano. Jimena asintió, sonriendo. Luego, uno a uno, los colonos comenzaron a aplaudir. El sonido llenó el aire, se propagó como una ola, y Darío sintió que por primera vez en mucho tiempo, Íscar vibraba con esperanza. Cuando el aplauso cesó, Lía tomó la mano de Darío. Sus dedos se entrelazaron de forma natural, sin tensión, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. No lo sé, dijo él. Pero donde tú vayas, iré. Ella sonrió. Entonces empecemos algo nuevo. No como embajadora y soldado, sino como iguales. Caminaron juntos hacia la salida del núcleo, donde la luz del amanecer los envolvía. La cúpula proyectaba reflejos dorados sobre sus rostros, y la brisa que se filtraba por las rendijas traía el aroma de la tierra húmeda. Lía se detuvo un instante y lo miró. Tu olor ya no me confunde, dijo con una voz suave, casi un suspiro. Ahora me guía. Darío acarició su rostro. Y el tuyo me recuerda por qué vale la pena luchar. Ella se inclinó lentamente y apoyó su frente contra la de él. Sus respiraciones se mezclaron, y el mundo pareció detenerse. Luego, sin miedo ni prisa, se besaron. Fue un beso sereno, lleno de promesas silenciosas, sin la urgencia del peligro ni la duda de los primeros encuentros. Era el beso de quienes habían sobrevivido a todo y aún querían más. Cuando se separaron, el sol ya había cruzado el horizonte. A lo lejos, los niños de la colonia corrían por la arena, riendo bajo la luz dorada. El sonido era tan puro que Lía lo escuchó como si fuera música. Darío la miró y dijo: «Bienvenida a casa». Ella lo observó con los ojos brillantes y respondió con una sonrisa que parecía contener toda la paz del universo. «Sí, humano. Por fin, a casa». El viento sopló suave, la cúpula resplandeció, y el nuevo día sobre Íscar comenzó sin órdenes, sin miedo y sin fronteras. Solo un hombre y una mujer de mundos distintos, caminando juntos bajo el mismo cielo, compartiendo un destino que ya no pertenecía a una guerra, sino a un amor que había aprendido a sobrevivir. Y en ese silencio luminoso, mientras la colonia despertaba al fin a la vida, Darío y Lía supieron que la historia de ambos no terminaba allí. Apenas estaba empezando. Fin.